Saludos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Saludo a los amigos y los hermanos que nos puedan estar escuchando en este segmento. Jesucristo es la respuesta. Y el motivo de este video es porque me he dado cuenta que en las redes sociales hay un sinnúmero de programas de entrevistas que entrevistan a, ¿verdad?, diferentes personas trayendo su testimonio, y eso es una bendición porque Dios ha sacado la mayoría de estas personas del ocultismo, del satanismo, de la hechicería, de la brujería, y el problema para mí no es ese, no es el problema, al contrario, es una bendición que podamos tener personas que testifiquen de dónde Dios los ha sacado, de dónde Dios los ha libertado. Y eso es una bendición, poder escuchar los testimonios a través de diferentes programas de entrevistas. Ese no es el problema. La preocupación mía viene cuando hay algunos de estos entrevistadores y algunos de las personas o algunas de las personas que van a dar su testimonio, y resulta que empiezan dando el testimonio de ellos bien, o empiezan trayendo cómo Dios los libertó de la esclavitud del pecado, de alguna atadura que tenían, ya sea la brujería, la hechicería o el satanismo. Y el problema es que empiezan con su testimonio bien, pero terminan yéndose por otras rutas. No sé si ¿verdad? Me están entendiendo. Comienzan hablando bien, comienzan dando su testimonio, pero de momento añaden algo que es antibíblico, que no está en la escritura, o que se le añade algo que no hay fundamento bíblico, pues de que hable de aquellos que en algunas ocasiones le añaden o tratan de inventar algo que no está en la Biblia. Entonces, el problema que he visto no es que se traigan un programa de entrevistas. El problema que tengo es que a veces he escuchado que salen con algo nuevo en las entrevistas, y si la gente que está afuera y los seguidores de estos canales de entrevistas en las redes no leen la Biblia, van a caer muchos de ellos en un error doctrinal, un error bíblico. Y el problema está en cuando tú quieres aparentar algo, o tal vez quieren darse un título que entiendo yo que no les cae ese título que ellos quieren llevar. La mayoría de estos entrevistadores, casi todos, un gran número de ellos, se autodenominan que son profetas. Y tengo un problema con esto. La Biblia nos enseña que hay 5 ministerios, pero ahora mismito los ministerios que están corriendo son pastores, evangelistas y maestros. Y quiero darle a los amigos, a los hermanos, a quien este video pueda llegar, o a quien pueda poner atención, quisiera instruirle
un poco en lo que es la historia bíblica. Y el problema está cuando tú quieres aparentar algo que no eres. Y la mayoría de estos entrevistadores y las personas que a veces vienen a sus programas se autodenominan profetas. Y yo lo que quiero es tratar de traer a la conciencia qué es lo que requiere un profeta para que tenga ese llamado de profeta. Pero quiero darle una clase de historia bíblica porque las personas que les están escuchando en estos programas de entrevista pues están confundiendo a la gente en cosas que están diciendo que están fuera de la Biblia. Y este video no es, vuelvo y repito, no es para censurar a nadie. Este video no es para mal hablar de nadie. Este video yo lo hago para que traigan conciencia los entrevistadores o las personas que están siendo entrevistadas a la hora de autoproclamarse profetas. Y vuelvo y repito, este video no es para hablar mal de nadie, pero quisiera empezar porque he visto unos cuantos videos. Vi uno, un señor llamado Leo o León, algo así, 7. Y yo escuché a este caballero en un programa de entrevista y había un entrevistador, creo que su nombre es de apellido Paul, creo que se llama Wester Paul, y estaba entrevistando a este tal León 7, Leo o León, no lo sé muy claro, pero entiendo que este caballero dijo que Jesucristo tenía pecado. La Biblia me dice, y es clara, y establece que dice que Jesucristo fue sin mancha y sin pecado. A esto pues quisiera decir que Jesucristo se hizo pecado para que pudiera tomar nuestro lugar en la cruz. Y por causa de eso, la Biblia dice que todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Deuteronomios habla de eso, y el libro de Gálatas también, Pablo hablando de eso. Y Jesús llevó la maldición del pecado, no que él tenía pecado, porque si hubiese sido así, yo entiendo que el sacrificio de Cristo hubiese sido en vano, porque entonces el sacrificio del Señor no hubiese valido la pena. Pero la Biblia dice que fue sin mancha y sin pecado, porque en el Antiguo Testamento los machos cabrios no podían borrar el pecado, lo cubría. Pero Cristo hizo lo que nadie más pudo hacer. Y la Biblia dice que Jesús tomó nuestros pecados, nuestras iniquidades, y las crucificó sobre su cuerpo en la cruz. No que Cristo tenía pecado, son dos cosas diferentes. Y este caballero, lo que él afirma, yo puedo decir que es una aberración y una blasfemia contra Dios y su palabra. Lo otro es que la Biblia dice que no nos mezclemos o que no hagamos una mezcla con personas que no se sujetan a la sana doctrina. La doctrina es la palabra de Dios. Pues quiero decir que este muchacho, ¿verdad?, que llevó a este señor a su programa, la Biblia dice que no nos mezclemos con mezclas que
no funcionan, no sirven. Y después lo entrevistó unas cuantas veces más, porque se ve en su programa que lo entrevistó 2 o 3 veces más al mismo señor que dijo esta blasfemia. Y yo entiendo que este muchacho también Dios lo sacó de la brujería, pero lo que no entiendo es cómo es que siguió trayéndolo a su programa habiendo dicho tal aberración y blasfemia. Es lamentable ver programas de este índole porque hay un público afuera que los ve. Y esta es la razón por la cual yo estoy haciendo este video. Porque yo también lo vi, no pude creer lo que escuché. También hay una muchacha que se apellida Santana. Y entiendo que ella había hablado algo de que ella que el don o no sé, o el espíritu se manifestaba en ella según el elemento que había cuando llovía, con la lluvia. También las religiones asiáticas usan los llamados elementos de la tierra para promover su religión falsa y confundir a la gente. Yo entiendo que he visto en algunos programas donde la han criticado fuertemente por decirle esta verdad, estas, diría, aberraciones, o añadir algo que no está en la Biblia. Hay otro muchacho que le dicen Benicio o Venacio, no sé, algo por ahí. Y lo escuché en un programa decir cuál era la diferencia entre la oración de un evangelista o de un profeta. Mi consejo a estas personas que hacen estas cosas, que traen estos tipos de temas para introducir una filosofía dañina, porque muchos de ellos creen que son profetas como el Antiguo Testamento, y muchos de ellos creen que que como profetas o llamados de profetas, porque yo no entiendo eso, pues están en un nivel por encima de mucha gente. Y yo quiero traer a cuenta que ninguna oración, no importando tu llamado, tiene más peso una que la otra, no importando si eres un pastor o un evangelista, si eres un diácono, si eres el que limpia la iglesia, los atrios de la casa del Señor. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios jamás lo va a rechazar. Un corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a rechazar. La oración de un evangelista, ni la de un profeta, ni la de un pastor o de ningún ministro, tiene más peso que la otra cuando nos humillamos de corazón delante de Dios. Dios escucha la oración de aquel que se humilla de corazón. La Biblia dice que Él es nuestro intercesor delante del Padre y el único mediador entre Dios y los hombres. Puedo decir algo, y es que es lamentable que son muchachos jóvenes y son personas que necesitan escudriñar la Biblia en el espíritu, necesitan meterse a lo que es la historia de la iglesia. Hay otro pastor reconocido que estuvo en una entrevista y estaban hablando de experiencias astrales. Y yo quiero recalcar algo, y es que la mayoría de estos programas vienen de la República Dominicana. Son programas
que están hechos de la República Dominicana. Es lamentable que no se dirijan al pueblo como la Biblia nos enseña, sino que tienen que añadir algo más que no está en la Biblia. Y el problema es que comienzan hablando el testimonio, comienzan dando la entrevista bien, pero de momento cogen otra ruta, se van para otro lado, se salen de lo que es la verdad bíblica y traen algo que no está en la Escritura, que no está en la Biblia. Y este pastor es un pastor muy famoso que para mí es otro pastor más de la prosperidad. Es otro pastor más que promueve la prosperidad. Y lo digo abiertamente, es un pastor bien famoso en la República Dominicana que estuvo en una entrevista o entrevistó a alguien que hablaba de experiencias astrales. Yo entiendo que los que pueden tener experiencias astrales son los brujos, los hechiceros, los que practican el ocultismo, los satanistas. Cuando tú hablas esto, un cristiano habla que tiene experiencias astrales, yo puedo entender que está confundiendo o algo que tiene que ver con lo que es una revelación que viene de parte de Dios, porque Dios le ha dado muchas experiencias a mucha gente, donde los ha llevado al cielo, los ha llevado al infierno, los ha llevado a diferentes lugares, pero no se usa o se utiliza la palabra astral. Para mí este pastor, por más grande que sea su iglesia, por más miembros que pueda tener, yo lo considero como un pastor de la prosperidad. Inclusive hay un video donde un niño lo llama falso profeta. La realidad de esto es que me preocupa lo que le estamos proyectando a la gente que son recién convertidos, a alguien que le puede interesar el programa o alguien que esté teniendo los problemas, a quien se le está entrevistando y se puedan identificar con algo que haya en esa entrevista, pero cuando añadimos algo que no está en la Biblia, comenzamos a desviarnos de la verdad y a traer confusión al pueblo. Este muchacho, no sé si es Benicio, Manicio o Venacio, cuando lo escuché decir que si, cuál era la diferencia entre la oración de un profeta o un evangelista, pues me llamó la atención que ellos están buscando tal vez fama, reconocimiento, porque ellos dicen que son profetas. Yo te voy a decir lo que los profetas representaban en la Biblia. En el primer siglo, cuando Cristo llamó a los apóstoles, cada apóstol tuvo que presenciar a Cristo. Pablo fue el último apóstol escogido por Cristo, quien presenció a Cristo, porque Cristo mismo se le reveló, se le mostró. Aunque la Biblia dice que Cristo se le mostró como a más de 500 personas después de haber resucitado, pero al último a quien llamó apóstol, él mismo, dándole el título, fue a Pablo. Y entiendo que el último profeta del Antiguo Testamento
fue Juan el Bautista. Y Juan, la Biblia dice que de él estaba escrito en el libro de Isaías y Malaquías. Y fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ahora, estos llamados profetas, entiendo que se le está olvidando la historia bíblica. En el libro de los Hechos habla sobre que habían también apóstoles y profetas. Pero mira lo que Pablo dice. Pablo dice que se manifiesta un don de profecía. No es que eran profetas como el Antiguo Testamento. Porque los profetas del Antiguo Testamento sellaron hasta Juan el Bautista. Los profetas que habían en el Nuevo Testamento, porque la Biblia habla que en el libro de los Hechos habían profetas y habían apóstoles, pero estos apóstoles fueron escogidos por la iglesia primitiva. No fueron escogidos por Cristo como los primeros 12 apóstoles. Y la iglesia primitiva tenía que llenar un hueco que había dejado Judas. Y Sila y Bernabé fueron escogidos por la iglesia primitiva como apóstoles por el Espíritu. Y de la misma manera, los profetas que habían en el libro de los Hechos, como habla las Escrituras, no eran profetas como el Antiguo Testamento, eran profetas que tenían un don de profecía. Y hoy en día vemos a estos muchachos, estos entrevistadores, confundiendo lo que es ser un profeta del Antiguo Testamento a tener un don de profecía, porque yo nunca los escucho a ellos hablar que lo que hay es un don de profecía. Y esto significa, como dijo Pablo, que cualquiera puede ser usado por Dios en el don de profecía. Dios puede usar a cualquier persona sin tener un título de profeta, porque es un don lo que se manifiesta por el Espíritu. Entiendo que cualquiera persona puede profetizar cuando Dios lo usa en el Espíritu. Yo los escuché a este muchacho decir algo de provocar lo profético. Pero antes de llegar a eso, de los 5 ministerios que hoy se pueden leer en la Biblia, solamente 3 ministerios están corriendo para este siglo, que son pastores, evangelistas y maestros. Porque los primeros 2 fueron para el primer siglo, lo que se llaman los apóstoles y los profetas. Hoy en día, nadie es profeta como los profetas del Antiguo Testamento. Solo se mueve el don de profecía. Igual los apóstoles que hubieron fueron los que Cristo escogió y los apóstoles presenciaron a Cristo. Lo único que podemos hacer es las obras de un apóstol. En cuanto a lo que tiene que ver con lo profético, tú no puedes provocar lo profético, porque el Espíritu Santo no puede ser manipulado. Como muchos de estos llamados profetas que quieren manipular a Dios para ellos no quedar mal, pero como quiera quedan mal. Me disculpo por el ruido. Porque estamos cerca de una avenida. Pero cuando tú dices provoca lo profético, yo te voy a decir que bíblicamente es imposible provocar lo profético, porque tú no puedes manipular a Dios.
Tú no puedes manipular al Espíritu Santo a que hable algo que no ha hablado. Y esto es lo que hacen muchos de estos profetas de estos tiempos. Inclusive lo escuché en su programa decir que hay veces que los profetas fallan. Pero yo te tengo una noticia. Ningún profeta de Dios o que sea usado en el don de profecía jamás ni nunca va a fallar en una profecía. Porque cuando profetice en el don de profecía, si es el Espíritu Santo el que habla, jamás va a fallar, porque es el Espíritu el que lo está usando. En el Antiguo Testamento ningún profeta de Dios falló, porque todos fueron usados por Dios para profetizar. Y ninguno de ellos falló, porque eran usados por el Espíritu. En este tiempo tenemos gente dando profecías y la gente buscando profecías, cuando la Biblia dice que tenemos la mejor profecía dada, y esa es la palabra de Dios. Yo no necesito que venga alguien con un don de profecía a hablarme, a menos que Dios lo use, porque de 7 formas Dios puede hablar: a través de sueños, a través de profecía, a través de revelación, a través de la misma palabra. Dios te puede hablar. Dios te puede hablar de 7 formas. Y en ninguna de ellas, cuando es Dios hablando, va a fallar. Y yo entiendo que ningún hombre de Dios, usado en el don de profecía, va a fallar cuando es Dios. Cuando tú dices provoca lo profético, tienes que entender algo. Ellos trajeron un ejemplo de Eliseo que llamó un tañidor para que viniera palabra de Dios. Lo que Eliseo hizo fue preparar el ambiente cuando llamó a aquel teñidor. Es alguien que toca el arpa. Y yo entiendo que al traer este teñidor se preparó la atmósfera, cambió el ambiente, y el profeta recibió palabra de Dios porque había algo opacando la atmósfera, el ambiente. En el libro de Daniel podemos ver que cuando Daniel esperaba la respuesta, el príncipe de Persia se le presentó y le obstaculizó la respuesta. Tuvo que venir otro ángel guerrero para pelear por Daniel, para que ayudara al ángel a traerle la respuesta a Daniel, que Satanás obstaculiza. Y yo puedo entender que cuando Eliseo no tenía palabra en aquel momento de Dios, es porque había un obstáculo. Tú puedes provocar que el ambiente cambie, pero tú no puedes manipular a que el Espíritu Santo hable algo que no ha dicho. Porque hay momentos donde tú puedes sentir un ambiente de gloria y puedes provocar que el ambiente pesado comience a haber un cambio donde se siente entonces un ambiente de Dios y de poder y de unción. Pero aún con ese ambiente, tú no puedes profetizar algo que Dios no te ha dado. Tú no puedes manipular al Espíritu Santo a hablar algo que no ha dicho. Pero la realidad del asunto es que estos muchachos están confundidos y están enseñando mal lo que tiene que ver con lo que es el don de profecía. Yo no quiero que yo estoy censurando aquí a alguien, ni estoy hablando mal de nadie. Simplemente que como he visto tantas aberraciones o cosas que se dicen en estas entrevistas, yo entiendo que tengo que salir en defensa de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa cuando queremos provocar una profecía que no viene de parte de Dios. Porque la gente anda buscando profecías, pero no abren la Biblia para que no caigan en el error que estos muchachos están
haciendo en sus entrevistas, y es lamentable porque algunos de ellos están siendo fuertemente criticados en las redes, y lo que queremos es que como iglesia y como pueblo podamos trabajar juntos para la edificación de la iglesia. Y vuelvo y repito, este video no es para hablar mal de nadie, pero tengo que traer a la luz lo que estoy viendo por las redes. Y mi consejo para estas personas, estos hermanos, es que aprendan Biblia, aprendan historia bíblica, porque muchas personas que ven los programas están cayendo en confusión. Y la intención de este video no es para hablar mal de nadie, vuelvo y lo repito. Es para que podamos tomar conciencia. Y la mayoría de estos programas son de bendición, porque traen gente que hablan de sus testimonios, pero cuando añadimos algo que no es bíblico, traemos confusión. Mira, hay un muchacho que me gusta ver su programa y se llenó toda la cara de ceniza. Trajo a un invitado y él decía que había una unción que las cenizas estaban ungidas. Para mi entender, yo entiendo que el Antiguo Testamento hablaba de arrancar tus vestimentas y postrarse sobre ceniza o tirarse ceniza, pero eran un símbolo de tristeza, simbolizaba luto, simbolizaba que algo mal estaba pasando, y era una señal de humillación. Vuelvo y repito, usted se imagina que yo salga, coja ceniza y me empolve de ceniza de los pies hasta la cabeza. Eso es algo que representa humillación, porque están pasando por un momento de luto, y refleja cómo la persona se siente. Yo puedo entender que no hay necesidad de hacer eso, porque en la Biblia no muestra eso como algo para ungir y para tú ungirte. La Biblia sí muestra que el aceite sí se puede ungir para orar por los enfermos, para ungir algún instrumento, pero no habla de cenizas. A mí me gusta ver su programa. La mayoría de los programas que él ha traído hablan de personas que han salido del satanismo, del ocultismo, de la hechicería. Pero lo vi hacer esto, y mi consejo para el hermano es que hay que escudriñar un poquito más la palabra. Y yo lo felicito por su programa. Pero cuando veo estas cosas así, tengo que decir algo. No puedo quedarme callado. Los que quieran meterse a mi canal, se pueden meter en mi canal. Por lo normal, yo no hago entrevistas. Poco a poco estoy empezando a hacer una que otra. La mayoría de lo que yo hago tiene que ver con la cinematografía cristiana y con documentales cristianos. Le pido, ¿verdad?, a los hermanos
que puedan escuchar este video. Tal vez esto no va a caer bien a algunas personas, especialmente a aquellos a quien, ¿verdad?, he tocado en esta hora. No voy a pedir disculpas por las palabras que han salido de mis labios. Si te molestan, pues es porque te están confrontando en alguna área. Y vuelvo y repito, si Dios permite, estaremos visitando Santo Domingo muy prontito. Y vamos a estar llevando palabra de Dios. Vamos a estar administrando en el área sur la palabra del Señor en ese bello país de Santo Domingo. Y le agradezco a los amigos, a los hermanos, ¿verdad?, que puedan estar sintonizando este programa de Jesucristo es la respuesta. Le agradezco a aquellos que tal vez puedan estar escuchándolo. Y yo entiendo que cuando tú metes las manos en el fuego, te vas a quemar. Es posible que después de este video muchas personas me vayan a criticar, pero fíjese, yo no me muevo por la gente, yo no soy seguidor de nadie. Por eso yo digo que, vuelvo y repito, que los profetas amonestaban al pueblo, reprendían el pecado, le llevaban la amonestación a los reyes. Los profetas no eran muy queridos, los profetas andaban solos, la mayoría de ellos, y confrontaban el pecado del pueblo y le traían la palabra de Dios. Así que si tienes muchos seguidores y tú dices que eres profeta, algo anda mal, porque los profetas no tienen muchos amigos, porque a la hora que tú reprendas el pecado y confrontes el pecado, te conviertes en enemigo de aquellos a quien tú estás reprendiendo. Así que, amigo, que Dios me lo bendiga de una manera especial en este segmento de Jesucristo es la respuesta. Cualquier cosa puede meterse en mi canal y que el Señor me lo bendiga de una manera especial.